cortes al cerebro para poder ver su estructura interna. El cerebro tiene caras, las caras externas, que son una cara medial y una cara lateral, por ejemplo, en este caso, este es un vistazo de la cara lateral con un corte a nivel de la mayoría del territorio que tiene que ver con la irrigación de la arteria cerebral media, para poder observar estos núcleos internos, que son los núcleos de la base. Se llaman núcleos de la base, putamen, globo pálido, todo eso que les va a hablar su compañera. Pero el cerebro definitivamente tiene sus presentaciones y van a depender mucho de los cortes que utilicemos para poder orientarnos bien en qué parte estamos. Ella va a hablar de la estructura interna de los hemisferios cerebrales. Entonces, para ver la estructura interna debemos hacer cortes, si no, no vamos a poder ver qué hay adentro, por dentro del cerebro, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un corte de tipo axial. Así se ven las resonancias axiales, los cortes axiales, y las tomografías con cortes axiales. En resonancia y en tomografía también podemos ver cortes coronales y sagitales, pero este gráfico representa un corte axial. Ok, es un corte axial donde vamos a ver algunos de los elementos. Estos elementos internos que están en el cerebro, ustedes pueden graficarlos en su mente, porque en el libro se los describe con su forma real, pero van a ser núcleos que, dependiendo del corte que se haga, van a tener una disposición diferente. Como por ejemplo aquí, si ustedes ven esto que está aquí, y es solo para ponerles un ejemplo, esto que está aquí que yo señalé en este momento es el núcleo caudado, es uno de los núcleos que van a estudiar en este momento. Este núcleo caudado no es solamente esto. El núcleo caudado tiene una estructura que ustedes van a ver aquí, por ejemplo. Tiene esta estructura. Aquí. ¿Sí la ven, no? Ok. Entonces, si yo hago un corte axial, como el que está siguiendo la flecha, ¿qué es lo que vamos a ver de este núcleo caudado? Dicen que tiene aspecto de un gato acostado, no sé por qué le dicen así. Pero si yo hago ese corte, acuérdense cómo era en el corte de la vértebra, que también se veían dos puntos nada más. Si yo hago un corte aquí, lo único que voy a poder observar es un segmento de la cola y un segmento de la cabeza. Eso porque en este momento estoy viendo una proyección sagital. Pero si yo me voy a la proyección de acá, lo que voy a hacer es ver la cabeza aquí cortada y la cola acá en chiquito. ¿Sí? Pero ese núcleo en verdad es como una U. Si yo corto la U, voy a ver esto y esto nada más. ¿Sí? Si no piensan tridimensionalmente, no van a entender cómo se ve esto. ¿Sí? Son grandes masas a las cuales se las va a cortar en diferentes niveles. Entonces van a tener aspectos diferentes. Igual con todos los demás, como cuando vimos el tálamo, como cuando cortábamos el mesencéfalo, como cuando cortábamos la médula en los diferentes niveles. Aquí también hay cortes de los hemisferios cerebrales en diferentes niveles y con diferentes proyecciones, sagital, coronal y axial principalmente. ¿Sí? Ok. Cuando ella termine, yo hago un recuento de la parte externa. ¿Sí? Ella va a hablar de la parte interna. ¿Alguien tiene un láser? Yo. Está medio malo, pero sí sirve. Peor es nada. Buenos días, compañeros, buenos días, doctor. Voy a hablar sobre la estructura interna de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales se encuentran rodeados por una masa de sustancia gris que es conocido como la corteza cerebral. En cuanto a su función y su estructura se habla en otro capítulo. La corteza. Ajá. Obsérvenla bien, ¿sí? La estamos siguiendo.
Esto es sustancia gris. Sí. Ahora, ¿cómo se ve la sustancia gris en la médula? Se ve al revés, se la ve adentro, ¿no? Aquí se invierte, la sustancia gris viene por dentro de la médula hasta llegar hasta arriba y arriba como que se abre, ¿sí? Igual es acá, pero con la disposición al revés. En el centro del cerebro, ella ya les va a mencionar, también hay grandes áreas de sustancia gris. Pero esta es la corteza. Esta es la corteza que está dispuesta de esta forma. Por debajo está la sustancia blanca, que es la que ustedes ven aquí, la estoy señalando, a todo lo largo de la corteza cerebral. En la porción que en este caso ya se llamaría subcortical. Esto es frontal, esto es temporal. Aquí no se ve parietal, sí se ve algo occipital. ¿Por qué? Porque estamos en un corte, en un nivel que no se ve parietal. Entonces esto es frontal, esto es temporal y esto es occipital. Y toda esta área es área subcortical, derecha o izquierda, en este caso del lóbulo temporal. La flecha está alojada ahí en el lóbulo temporal, área subcortical. Este es el área cortical, este es el área subcortical. Lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal, este es el lóbulo occipital. Les estoy señalando aquí la cisura de Silva, ¿sí? Y una porción que su compañero les debió haber hablado que se llama ínsula. Es como, se llama ínsula porque es una isla. Dicen que es como una isla. Ok, siga. En el interior de los hemisferios cerebrales vamos a encontrar en los ventrículos laterales masas de sustancia gris y varias fibras nerviosas que se encuentran inmersas en neuroglias que constituyen la sustancia blanca. Tenemos en los ventrículos laterales que estos de aquí tienen forma de una cavidad en forma de C, y estos aquí van a estar rodeados de epéndimo y lleno de líquido cefalorraquídeo. El cuerpo de los ventrículos laterales ocupa el asta anterior del ventrículo lateral, el asta posterior y el asta inferior, extendiéndose en el lóbulo frontal, parietal y occipital. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo por medio del agujero interventricular, y en esta apertura de la pared lateral de la cara medial va a estar limitado anteriormente con la columna anterior del fornix y posteriormente con el extremo anterior del tálamo. Ese es el agujero interventricular. Este es el fornix, acuérdense. El septum pellucidum. Aquí están los ventrículos en forma de C. C y C invertida. Y tienen esa disposición porque la cavidad, parte de la cavidad se ve achicada por este núcleo que está aquí, del cual ya les va a hablar. Por eso tiene esa disposición en C. ¿Y por qué es importante esa disposición en C? Es porque en determinadas patologías, por ejemplo, una enfermedad que se llama enfermedad de Huntington, que es autosómica dominante, este núcleo, que se llama núcleo caudado, se puede atrofiar. Y el ventrículo va a adoptar otra forma. Si este núcleo se achica, el ventrículo pareciera que se abombara, y no es que se esté abombando, sino que el núcleo se está achicando y hay más espacio. O sea, no hay más líquido, hay menos tejido. Eso se llama atrofia y no es un crecimiento ventricular, que vendría a llamarse hidrocefalia. No es hidrocefalia, sino que es atrofia. Entonces, esa forma del ventrículo es importante que ustedes la recuerden, sobre todo el cuerno frontal. En el cuerno frontal, que es este que estamos viendo aquí, ustedes ya vieron ventrículos. Este es el cuerno frontal, tiene esa forma. Y en medio está el septum pellucidum dividiendo el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? Conectados a través del agujero interventricular. Este agujero interventricular que se puede obstruir, principalmente por tumores. Pero hay dos tumoraciones o dos masas benignas que también lo pueden tapar. Uno se llama quiste coloide del tercer ventrículo, que funciona como válvula. Es un tumorcito redondo que entra y sale del agujero interventricular. Entonces, es como que si ustedes tuvieran si ustedes tienen un tumor, un quiste,
que tiene un pedículo, y ese está aquí, pequeñito, ese pedículo entra y sale. Aquí, entra y sale, entra y sale. Este pedículo o tallo está adosado al epéndigo y el quiste está flotando como un globo. Tapa y destapa, tapa y destapa. Al producir ese taponamiento y destapotamiento continuo, se produce acumulación de líquido que luego se libera cuando el tumor sale del agujero interventricular. Ese fenómeno se llama fenómeno de válvula y produce una manifestación clínica, un síndrome que se llama síndrome de Bruns, que es un desmayo abrupto. Cuando el paciente cae al piso, se da el fenómeno de válvula y el líquido fluye y nuevamente la persona se para. Eso es característico del taponamiento del agujero interventricular por un quiste coloide del tercer ventrículo. También puede pasar ese fenómeno de Bruns con un quiste de cisticerco, un parásito. Ahí. Ok, siga. Los núcleos de la base. El término núcleo de la base o ganglios basales se le da al conjunto de masa de sustancia gris que se encuentra en ambos hemisferios cerebrales. Estamos hablando del núcleo estriado, el núcleo amigdalino y el núcleo claustro. A ver, ¿cuál es cuál? El núcleo estriado, el núcleo amigdalino y el núcleo claustro. En el gráfico, ¿cuál es cuál? A ver, aquí podemos observar Este es el cuerpo estriado. al ¿sí? cuerpo estriado, Este es el globo pálido. globo pálido y Este es el putamen. putamen. La unión del globo pálido y del putamen forma el cuerpo estriado. Funcionalmente se puede hacer una unión del núcleo caudado con el cuerpo estriado y eso se llama neoestriado. Eso tiene una implicación funcional más que todo, ¿sí? Entonces cada vez que vaya hablando de algo lo va mencionando. Lo que está en azul es el tálamo, ¿sí? Lo que está en rojo es el núcleo caudado. Este corte del lado izquierdo está más abajo que el corte del lado derecho. ¿Sí ven? Aquí solamente se ve la cabeza y la cola. Aquí se lo ve entero. ¿Por qué? Porque este esquema, este corte lo han hecho que el lado izquierdo sea más profundo y el lado derecho sea más arriba. Por eso se ve así. Miren que aquí el tálamo está cortado y acá se lo ve entero. Por eso se lo ve así. Okay. Aquí podemos observar una tabla de terminología utilizada habitualmente para describir a los núcleos basales. Por ejemplo, el núcleo lenticular también es denominado globo pálido más putamen, el cuerpo estriado, núcleo caudado más núcleo lenticular, el neoestriado o estriado es también denominado núcleo caudado más putamen, mientras que el núcleo caudado, el claustro y el cuerpo amigdalino van a recibir el mismo nombre. Okay. El cuerpo estriado, como ya lo había mencionado, es una gran masa de sustancia gris, en el cual este se encuentra casi completamente dividiendo la cápsula interna de fibras nerviosas y van a ir formando lo que es el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El término estriado se le da por el aspecto estriado que se le da a estas fibras de sustancias gris que van a atravesar la cápsula interna y van a ir conectando el cuerpo del núcleo caudado con el putamen del núcleo lenticular. El núcleo caudado es también una gran masa en forma de C de sustancia gris y ese de aquí va a estar en relación con la cápsula interna, separándolo del núcleo lenticular, y vamos a estudiarlo. Va a dividirse en una cabeza, cuerpo y cola. La vía piramidal, que es la cápsula interna, viene desde arriba, desde la corteza, y baja. Yo les dije que era como un abanico que va confluyendo y se va haciendo un solo tronco, que va a pasar en medio de estos dos, ¿sí? En medio del azul y en medio del rojo. El azul, que es el núcleo lenticular, putamen, ¿sí? Y el tálamo. Como lo vemos en el corte, lo vemos aquí. Aquí está, globo pálido, putamen. Aquí está la cápsula interna, aquí está el tálamo, perdón. Y aquí está el núcleo caudado. Por aquí en medio pasa la cápsula interna. Este es un corte axial.
lo que ustedes vieron acá más adelante, aquí no está incluida la cápsula interna, no se la ve, pero ustedes deben recordar que es como un abanico que confluye en medio de estos dos grandes núcleos. Pasa por ahí en medio. Hago el corte aquí a nivel donde está esta línea negra, y lo que se ve es lo que vimos en la foto anterior. ¿Sí? Ok, entonces aquí está el núcleo lenticular y aquí está el núcleo caudado. Aquí termina en esta formación que se llama, esta es la otra amígdala. ¿Sí? Esta es la otra amígdala que hay en el sistema nervioso. Acuérdense de la otra amígdala. ¿Dónde estaba la amígdala de la que hablamos anteriormente? Está en el cerebelo, o sea, otra amígdala. Y la otra amígdala que está acá. Hay 3 amígdalas. Ok, esta es la otra amígdala. Listo. Ya. La cabeza del núcleo caudado es grande y redonda, y por debajo se continúa con el núcleo lenticular, y esta va a estar en relación aquí en la parte lateral del asta anterior del ventrículo lateral. Y aquí podemos observar el cuerpo, que es estrecho y alargado, y este se continúa con la cabeza por medio del orificio interventricular. El cuerpo del núcleo caudado va a formar parte del suelo del cuerpo del ventrículo lateral. Y aquí podemos observar la cola, que es delgada y estrecha, y esta se continúa en la zona del extremo posterior del tálamo, sigue su recorrido contorneado con el ventrículo lateral hasta terminar en el asta inferior del ventrículo lateral. Del cuerno temporal, ¿sí? Porque el núcleo caudado va a estar en varias partes. Va a pasar por el ventrículo lateral a nivel del cuerno frontal, aquí donde está la flecha. Pero al seguir su trayecto, aquí va a estar adyacente a los cuerpos grandes de los ventrículos, y después va a seguir con su disposición dirigiéndose hacia el lóbulo temporal. ¿Sí? Entonces aquí ya está en el lóbulo temporal. Y ahí termina aquí en la parte anterior del núcleo amigdalino. Ya. Luego tenemos al núcleo lenticular. El núcleo lenticular también es una gran masa de sustancia gris en forma de cuña que se encuentra en ambos lados de los hemisferios cerebrales, en el interior de la sustancia blanca. ¿Ya? Y ese de aquí se va a encontrar separándose de una lámina de sustancia blanca que es conocida como la cápsula externa. Cápsula externa. Cápsula externa. Esta es la cápsula interna. Esta es la cápsula externa. Las dos son de sustancia blanca. Ya. Lateral a esta cápsula externa también se encuentra una lámina de sustancia gris que es el claustro. Este de aquí. Ya. Y el claustro a su vez va a estar separando la cápsula externa de la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Y esta es la ínsula. La ínsula. ¿Sí? Ya. Y aquí podemos observar otra lámina de sustancia blanca, en el cual va a estar separando dos porciones, una porción más oscura, que es el putamen, y una porción más clara, que es el globo pálido. La palidez de este globo se da por la mayor concentración de fibras nerviosas mielinizadas. Ok. Ese globo pálido se divide a su vez en globo pálido externo y globo pálido interno, funcionalmente. Ya, y aquí vemos al núcleo amigdalino, que se encuentra en el lóbulo temporal, cerca del uncus, y ese de aquí también es una gran masa también formada por una masa de sustancia gris, y este de aquí va a enviar respuestas de información a los cambios ambientales del organismo, como por ejemplo en la sensación del miedo, los cambios de color de piel, la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y ese también se dice que forma parte del sistema límbico.
Y aquí está el claustro, que está separándose del núcleo lenticular por la cápsula externa, y a su vez va a estar también separando esta cápsula externa de la sustancia blanca de la ínsula, y su función es desconocida. En las conexiones del cuerpo estriado y el globo pálido, el núcleo caudado y el putamen es el lugar principal de entrada a las informaciones del núcleo, de los núcleos de la base, mientras que el globo pálido es el lugar principal de salida de estos estímulos. No van a recibir información directa de la médula espinal y tampoco van a enviar estímulos de salida hacia ella. En estas conexiones del cuerpo estriado van a dividirse en fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes son las fibras córticos estriadas, tálamos estriadas, nigroestriadas y del tálamo y del tronco del encéfalo. En las fibras córticos estriadas, estas van a enviar axones hacia el cuerpo caudado y al putamen, y van a tener como neurotransmisor al glutamato. Y la mayoría de las proyecciones casi van a ser del mismo lado de la corteza. En las fibras córticos estriadas, tálamos estriadas, el núcleo intralaminar del tálamo va a enviar axones al núcleo caudado y al putamen. Y luego tenemos a las fibras nigroestriadas, en el cual las neuronas de sustancia negra van a enviar axones al núcleo caudado y al putamen, y van a liberar dopamina como neurotransmisor y va a tener una función inhibitoria. Las fibras del tronco del encéfalo, estas informaciones van a ir descendiendo hasta llegar al núcleo caudado y el putamen, y van a liberar serotonina como neurotransmisor. Luego en las fibras eferentes, que son las estriatopalidales y las estriatoníricas, en las estriatopalidales van a ir desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido, y estos van a liberar GABA como neurotransmisor. Mientras que en las fibras estriatoníricas, estas van a ir hacia la sustancia negra y van a liberar GABA, sustancia P y acetilcolina como neurotransmisor. La función de los núcleos basales, estos se van a encontrar unidos entre sí en diferentes regiones del sistema nervioso, a manera de diferentes números de neuronas. Y la función principal de los núcleos basales es la regulación de los movimientos voluntarios, la postura y también las habilidades del aprendizaje. Luego tenemos las consideraciones clínicas. Los trastornos de los ganglios basales pueden ser de dos tipos. Pueden ser hipercinéticos, que se refiere a los movimientos excesivos y anormales, y los hiposcinéticos, que se refiere a la falta de movimientos o movimientos lentos. En los hipercinéticos, por ejemplo, tenemos la corea, que son movimientos involuntarios irregulares, y estos pueden cambiar de una zona corporal a otra de forma aleatoria. Y esto puede ocurrir durante el sueño y también se puede asociar con lesiones del cuerpo estriado. ¿La O es una vocal abierta o cerrada? Corea. Le pregunto, ¿la O es una vocal abierta o cerrada? Okay. ¿La E es una vocal abierta o cerrada? Es que usted dijo Corea. Ahí dice Corea. Corea. Era Corea. Cerrada no es Corea. Todas son abiertas. Ya. Todas son abiertas, entonces van separadas. Corea.
Este es 1, 2, 3. Todo lo que le hayan enseñado mal se lo corregiremos. Ok, Ya. listo. También tenemos la tetosis. Son movimientos involuntarios que afectan a los miembros y esta se caracteriza por tipos retantes lentos y va a afectar especialmente a las manos y dedos y pueden también acompañarse con eritreosis. Puede haber coreoatetosis, puede haber de las dos porque son movimientos diferentes. Los movimientos coreicos pueden ser un poco más proximales, mientras que los atetósicos son más distales. Entonces, generalmente va el uno con el otro. La enfermedad de Parkinson puede afectarse por ambos tipos de alteraciones motoras y como sabemos esta enfermedad puede afectar a 1 millón de personas en Estados Unidos y esta se debe por una degeneración de la sustancia blanca o en menor grado también del globo pálido, el putamen y el núcleo caudado. Es de la sustancia negra. De la sustancia negra, perdón, de la sustancia negra. Y como esta sustancia negra es encargada de liberar la dopamina como neurotransmisor, entonces uno de sus síntomas es la distonía, la bradicinesia y temblor. Temblor de reposo. No todo temblor es Parkinson. El temblor de reposo es altamente sugestivo de un síndrome parkinsónico. La lentitud en los movimientos, bradicinesia, que eso ya habíamos hablado, ¿sí? Y la rigidez. La rigidez. También puede haber distonías, pero más que todo es la rigidez. Temblor, bradicinesia y rigidez. Ok, sigue. Ya, eso es todo. Ok, muy bien. Entonces, tenemos, déjeme esto, lo voy usando. Tenemos el cerebro y habíamos hablado de cómo ustedes se tienen que ubicar en el espacio tridimensionalmente para que logren entender estos gráficos, ¿no? Una cosa es un cerebro visto desde diferentes perspectivas, desde diferentes cortes. Esa es la estructura interna, ya la vieron, la vamos a repasar, ¿sí? Estructura interna, corteza cerebral. Aquí ustedes ven surcos y ven circunvoluciones, ¿sí? Surcos o cisuras, cisura es sinónimo, cisura o surco, y circunvolución. La circunvolución, que es un cúmulo de tejido que está dividido por surcos que se van formando, ya que la vesícula telencefálica crece de un modo acelerado en una cavidad que es menos grande que el lugar donde ella se encuentra. Entonces se forman pliegues en el momento en que crece. El telencéfalo al comienzo es liso y conforme va creciendo se van formando los pliegues para que pueda entrar. ¿Sí? Esa es la razón por la que tiene esta disposición. Solo que es una disposición uniforme, casi siempre, salvo en casos patológicos, los cerebros son iguales, ¿sí? No hay diferencia, salvo en los casos patológicos donde hay trastornos de otro tipo, trastornos de migración neuronal, trastornos de diferenciación, trastornos de tabicamiento, pero eso es materia de otra materia, mejor dicho. En todo caso, aquí hay un cerebro normal. Y es un cerebro que, como ustedes pueden ver, tiene sus partes más antiguas, se llama arquicorteza, así la llaman, arquicorteza, como de arqueología, y neocorteza, que es la que está más afuera, que es la nueva, la que está más evolucionada, lo que nos diferencia de especies menos desarrolladas, ¿sí? Entonces también se lo conoce como arquipalio y neopalio, o arquicorteza y neocorteza, ¿sí? Todo lo que esté con más tendencia a estar hacia el centro es más primitivo, o sea, más antiguo. En el centro, inclusive si nos vamos más para abajo, incluyendo el tronco cerebral, están todos los centros que nos permiten subsistir, sobrevivir. Ahí están los centros de respiración, los centros circulatorios, los centros de reacciones vegetativas, reacciones autónomas, están con más tendencia a estar en el centro.
Mientras que hacia la periferia está la corteza más evolucionada, en la cual hay o están alojadas la mayoría de las funciones que nos diferencian de las otras especies. Nosotros tenemos zonas en la corteza cerebral que son zonas donde se aloja una función muy importante, vital para nosotros. Esas zonas se llaman zonas elocuentes. Creo que ya les había mencionado eso, zona elocuente. Por ejemplo, una zona elocuente es la corteza occipital, donde están alojadas las funciones, todas las funciones visuales y de asociación visual. Otra área elocuente, por ejemplo, es el área, esta es la cisura de Silvio, esta es la de Rolando, supongamos. Entonces, esta área, esta corteza, es la corteza motora principal. Acuérdense que si yo hago el corte aquí, el corte coronal aquí, voy a obtener el homúnculo motor, que es donde sale la pierna, el brazo, la boca grande, esa mano, ese es el homúnculo motor. Entonces, eso representa a esta área que, según el investigador Brodmann, es el área 4. ¿Sí? El área 4 de Brodmann es el área motora principal. El área 17, 18 y 19 de Brodmann hablan de la parte visual, pero el área 4 de Brodmann habla de la corteza motora principal, que es donde yo voy a hacer el corte. Si yo tengo una lesión en el área 4 de Brodmann, dependiendo del nivel donde se produce, tengo una lesión motora en el hemicuerpo contralateral, ¿sí? Cruzado. Entonces, si yo tengo aquí un daño, un tumor, una hemorragia, algo, se produce una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. ¿Okay? Entonces, tenemos esas diferentes áreas. Ahora, vamos a ver una cara lateral, y una cara medial y una cara basal del cerebro. Cerebro. Cara lateral. Okay. Bueno, vamos a tomar un cerebro y lo vamos a analizar. Entonces aquí hay una cara lateral del cerebro. Ustedes deben estar relacionados con la cara lateral. Voy a poner al lado cerebro, cara medial, vamos a tomar el cerebro en la cara medial. Será grandecito. Grandecito. Será grande. Bueno, pero bueno. Caras mediales. Esta está mejor. Cara medial. Y vamos a poner acá un cerebro. Cara basal. Ok. Entonces aquí tenemos al cerebro en su cara basal. Miren ese relajo ahí. Aquí donde se ven ciertos vasitos. Bueno, ahí vamos tomando uno por uno. Ok, entonces tenemos la cara. La cara lateral. Entonces ustedes tienen aquí, tienen los diferentes lóbulos vistos desde una cara lateral. Y tienen dos cisuras grandes, ¿sí? Tienen la cisura de Silvio, la cisura de Rolando. ¿Sí? Ok. Entonces, eso divide o separa al cerebro en lóbulos. En el lóbulo frontal, todo lo que esté por delante de la cisura de Rolando es frontal, y esta área de la que les estoy delimitando es el área motora principal, el área 4 de Brodmann, que es esta de aquí. Aquí es donde yo hago el corte y se ve el homúnculo, ¿sí? Que aquí no veo ninguno, pero bueno, ya ni modo, no importa. Aquí
ustedes logran ver, este es mirando para el otro lado, ¿no? Lóbulo frontal, la cisura de Rolando o cisura central. ¿Por qué central o rolándica es lo mismo? Porque toda esta área será una circunvolución precentral o pre-rolándica, esta que está aquí. Mientras que la que estoy señalando hacia atrás se llamará post-central o post-rolándica, ¿sí? Motor sensitivo. El área post-rolándica es sensitiva. También hay un homúnculo sensitivo y hay un homúnculo motor que ya se los mostré en algún momento. Los demás son zonas de asociación. Esta es la cisura de Silvio. Por debajo de esta cisura de Silvio, si uno lo abre, ahí está la ínsula, allá adentro. El lóbulo temporal, que tiene una división hasta cierto punto arbitraria, un poco imaginaria para dividirla del parietal, y el lóbulo occipital, que se divide atrás con una cisura que se llama cisura cuneiforme y forma una cuña. Entonces ahí están los lóbulos. Esos son los lóbulos que ustedes tienen que conocer. Obviamente alrededor de estos lóbulos hay bastante vasos sanguíneos, arterias, la arteria meningia media, la arteria cerebral media que irriga toda esta zona. Ustedes irrigación sanguínea ya conocen también. Entonces esa es la división. Pero aparte de eso, el cerebro tiene subdivisiones, ¿no? Ustedes tienen el lóbulo frontal y van a tener una cisura aquí que estoy delimitando, que es la cisura frontal superior y la cisura frontal inferior, que va a dividir al lóbulo frontal en circunvoluciones frontales superior, media e inferior. ¿Sí? Aquí hay un ángulo que se forma. Este se llama opérculo frontal. Ese opérculo frontal, ahí en esa zona que estoy delimitando, es donde está localizada el área motora del lenguaje, por lo que cualquier lesión a este nivel va a traer como consecuencia un trastorno del habla que se conoce como afasia motora. Es decir, la persona escucha lo que le dicen y entiende lo que le dicen, pero el lenguaje hablado, oral, verbal, no fluye. Esa es una afasia motora. A diferencia del lóbulo temporal, donde también voy a tener una cisura temporal superior y una cisura temporal inferior, que va a dividir al lóbulo temporal en circunvolución temporal superior, media e inferior, y aquí también va a haber una especie de ángulo o opérculo donde va a estar el área de Wernicke, ¿sí? Aquí donde estoy señalando, ese ángulo donde si existen lesiones voy a tener una afasia de Wernicke, que es más bien un trastorno del entendimiento del lenguaje. Este paciente, si tiene un infarto aquí, si habla y habla fluido, pero no entiende lo que le dicen, es una afasia de Wernicke. Entonces, aquí están estas dos áreas del lenguaje que son muy importantes, y aquí está el área motora principal y el área sensitiva principal. Acá tenemos la corteza occipital, que es la corteza visual, y aquí tenemos circunvoluciones temporales que tienen que ver con memoria, sistema nervioso límbico, emociones. Déjenme por acá, si me voy a olvidar algún detallito. Aquí está dividido en colores también. Surco central, cisura de Silvio, el lóbulo parietal, ¿sí? Circunvolución postcentral, surco precentral, lóbulo parietal, lóbulo occipital, cisura calcarina, lóbulo calcarino, polo occipital, ¿sí? Esto ya es más de tronco. Polo temporal, este es el polo. Polo frontal, polo temporal, polo occipital, la porción más distal, ¿sí? Ahora vamos a ver uno donde se vea la ínsula, ¿no? Para que ustedes lo vean bien. Pero recordemos aquí, ¿no? Área visual primaria, área de asociación sensitiva, área sensitiva principal. Esto que está aquí habla un poco de
lo que hablamos del homúnculo, pero está hablando de homúnculo sensitivo acá y motor acá. Funciones intelectuales, área premotora, área del habla, acá está el área de formación del lenguaje, comprensión y formación del lenguaje. Entonces, habíamos hablado de que las lesiones en esta área producen afasia, ¿sí? Y acá abajo está la memoria, aquí adelante está, adentro está la amígdala. Ok. Bueno, aquí, esta es la ínsula. Si uno abre la cisura de Siglio, se va a encontrar con estas circunvoluciones insulares del archipiélago. ¿Okay? Esa es la cara lateral. Pero ustedes tienen más caras. Por aquí. Cara medial. Este es un corte medial de la corteza. Les resulta un poquito más familiar porque hemos estado viendo bastante cerebelo y tronco, ¿sí? Pero es la cara medial, ¿no? En todo caso, ustedes tienen que verla aquí. Tienen que ver la parte que estábamos hablando. Estamos más circunscritos a lo que tiene que ver con diencéfalo, con ganglios basales y hemisferios cerebrales. Este es un hemisferio cerebral derecho, esta es la nariz, este es anterior y posterior, este es el lóbulo frontal. Esto que estoy señalando aquí es el cuerpo calloso, la comisura más grande que tenemos en el cerebro, que conecta al hemisferio derecho con el izquierdo en muchos niveles. Está conformado por el pico, que lo estoy señalando, esta es la rodilla del cuerpo calloso, este es el cuerpo y este es el rodete, cola del núcleo del cuerpo calloso. ¿Sí? Aquí está el tálamo, la comisura intertalámica, la fimbria, el fornix. Aquí está la hipófisis, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo, el mesencéfalo, el puente, el bulbo, el cerebelo, el cuarto ventrículo. Todo eso ustedes ya conocen. Pero sí tenemos que ver en la cara medial existe una porción que está uniendo a un surco alrededor del cuerpo calloso. Por aquí pasa una arteria que se llama arteria pericallosa, por obvias razones. Son divisiones de la cerebral anterior, y aquí hay otra que se llama calloso marginal y frontopolar. ¿Sí? Esta es la corteza cerebral entorrinal. Tiene que ver con sistemas de olfacción y sistema nervioso límbico. Aquí están la sustancia perforada y la lámina cribosa, donde las terminales nerviosas de la mucosa nasal fluyen a través de la base del lóbulo del hueso frontal, atraviesan esto y llegan a donde allá vamos a ver al bulbo olfatorio en la cara basal. Esta es la porción basal del lóbulo frontal. Aquí está el polo frontal. Estas son circunvoluciones frontales anteriores. ¿Sí? Es una continuación de la cara lateral, es una continuación de esto. ¿Sí? Son áreas de asociación. Aquí está la cisura de Rolando y aquí está el área prerolándica. Esta es área motora principal, que es una continuación de esto. ¿Sí? Una continuación del área motora en la cara lateral, se mete hacia la línea media, y en esta área está comprendida las funciones sobre todo de cadera y miembros inferiores, ¿sí? En la línea media. Aquí sí está más definido el lóbulo parietal, bien definido, y aquí está el lóbulo occipital, en forma de cuña, como vieron, como les dije, ¿no? Así está. Este es el seno longitudinal superior. Este es el seno recto. Ok. Cuerpo calloso, circunvolución pericallosa y circunvoluciones frontopolares y frontales basales. Vamos a ver aquí están puestos los vasos sanguíneos. No tanto vasos sanguíneos, aquí tenemos por aquí. Un chiquito, para que puedan ver.
aquí está mejor, aquí se ve mejor. Aquí hay una cara basal, ambos hemisferios, no es un solo lado. Aquí no está cortado, aquí está el cuerpo calloso, este no lo han cortado. Pico y rodilla, aquí, está entero. Si hicieran un corte, se vería de esta forma, solo la mitad. Este es el mesencéfalo, este es el acueducto de Silvio, esta es la sustancia negra, los cuerpos mamilares, infundíbulo hipoficiario, nervio óptico, quiasma, cintillas ópticas. Este es el rodete del cuerpo calloso. ¿Sí? Okay, esta es la parte anterior del cuerpo calloso, esta es la parte posterior. Este es el trígono olfatorio. Aquí está el nervio olfatorio cortado. ¿Sí? No se ve el bulbo. Aquí sí está entero. Aquí está el bulbo olfatorio. Estas son las circunvoluciones frontales basales, circunvoluciones temporales basales, lóbulo occipital. ¿Sí? Y esto que está aquí, esto ya deben saber qué es. ¿Qué estoy señalando? Este es el hipocampo, ¿sí? Que es una circunvolución temporal interna. Tiene que ver con sistema límbico también. ¿Sí? Mejor gráfico. Aquí se ve la cara medial y la cara basal del lóbulo temporal. Aquí se ve la fimbria, el cuerpo calloso. Esto que está aquí, lo que estoy señalando es esto. Entonces aquí tenemos al homúnculo motor y el sensitivo y la disco. Acuérdense, les hablé de que en la línea media estaba cadera y miembro inferior, ¿no? En la cara superior está la parte del tronco, algo del cuello, arriba está la parte de la mano que corresponde a bastante área, el área facial en toda la cara lateral y laringe. ¿Sí? Igualmente el homúnculo sensitivo es muy parecido. Está representado en diferentes formas, ¿sí? Pero más o menos así es como se debe ver. Una foto grande, ¿por qué no poner fotos grandes? Fotitos. Puras fotitos. Aquí hay una grande. Homúnculus. Somatosensorial y motor. Son bien similares. Parte de la cara basal y no lo ha mostrado bien como se debe. Este es el hipocampo, este es el tálamo, esta es la comisión intertalámica, esta es la fimbria, el fornix, un corte del núcleo caudado, cuerpo calloso, circunvoluciones frontales basales, y aquí está el trígono olfatorio, el nervio olfatorio y el bulbo olfatorio, donde están las fibras de las cuales les estaba hablando yo. Son fibras muy finitas, muy delicadas, que son muy susceptibles a cambios bruscos de velocidad
y fracturas de base del cráneo que traen como consecuencia la ruptura de esas pequeñas fibras y el signo subsecuente que se presenta, que es la anosmia, incapacidad de percepción de estímulos olfatorios, que es muy molestoso para las personas. Aquí se lo ve esquemáticamente, de mejor forma. Aquí está la nariz. Epitelio olfatorio, bulbo olfatorio, lámina cribosa es la lámina perforada y el nervio olfatorio. ¿Okay? Los estímulos químicos. Ahora estoy a ver desde la base. Aquí en este esquemita, ¿no? Un olfatorio. Entonces aquí están los nervios craneales, ¿no? Aquí está el 1 y el 2. El 2 está cortado. Aquí está el quiasma. Este es el nervio olfatorio y este es el trígono olfatorio. Y este es el bulbo olfatorio. Es una visión basal de los nervios craneales. El resto de nervios ya los vimos. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy? Dijo que esa andaría de Wernicke, si mal no recuerdo, si ocurre un infarto en esa zona, no se entiende lo que le dicen a las personas, ¿verdad? O sea, uno no entiende lo que le dicen, pero basta con que sea solamente en un hemisferio que se lesione o que se infarte, porque se supone que los dos hemisferios son iguales, pues, o sea, que si hay un área así aquí, hay otra aquí. Son iguales anatómicamente, pero no son exactamente iguales funcionalmente, en relación a que nosotros, como seres humanos, siempre tenemos un hemisferio dominante. En el 95 al 98% de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo. Muchas más severas van a ser las lesiones en el lado izquierdo. Todas las lesiones que comprometan al lenguaje generalmente van a ser en el lado izquierdo cuando son muy severas. Las lesiones en el lado derecho pueden producir alteraciones del lenguaje, pero no son tan severas como las lesiones del lado izquierdo. Así que dentro de lo malo que puede ser que a una persona le dé un infarto, si es en el lado derecho, es malo, igual es malo, pero es menos malo. ¿Alguna otra pregunta?